Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta tarde que de repente es soleada porque la mañana ha sido bastante turbia y bastante oscura, incluso con un poco de lluvia, me siento, aprovechando el buen tiempo aquí en el porche delantero de mi casa, para hablar de libros, para hablar de literatura y para presentar una serie de libros que he solicitado recientemente para añadir a la colección de libros en español que se encuentra en la biblioteca de la universidad en la que trabajo, en la que doy clase aquí en el noroeste del estado de Tennessee. Llevo pues desde el 2011 dando clase en esa universidad, y cuando llegué, pues evidentemente siendo una universidad pequeña, tiene también una biblioteca bastante pequeña, y en ella pues hay bastantes carencias en lo que se refiere a la literatura en español. Hay cosas muy interesantes, hay una colección que no está mal del todo, pero por supuesto desde que comencé a trabajar en esa universidad, a lo largo de los años he ido tratando de cubrir ciertos huecos que consideraba que había y que sigue habiendo en la colección en lengua española. Y pues teniendo en cuenta que la biblioteca por el momento tiene bastante presupuesto para compra de libros, y que tampoco es que haya demasiados profesores, demasiados colegas en mi departamento que soliciten libros para la biblioteca. Hay algunos, pero la verdad es que no demasiados. Probablemente habrá otro colega que también pide libros de manera regular, pero la verdad es que en general no tantos como yo. Y lo que trato de hacer cuando solicito libros es, en muchos casos, solicitar libros que es necesario que estén en la biblioteca según mi punto de vista. Es decir, ahí sí que hay una intención de cierto canon, pero también busco que haya libros en la biblioteca que puedan servir para mis clases, para las clases de español de otros compañeros, y que puedan servir a los alumnos, no solamente en lo que tiene que ver con las clases de literatura, sino también en las clases de cultura, de historia de España, de cine, e incluso en las clases de lengua española, en las cuales se pueden utilizar algunos de estos textos. También, en algunos casos, lo que trato de hacer es solicitar libros para la biblioteca que yo quiero leer personalmente, pero que a lo mejor no quiero comprar yo porque no quiero que se queden en casa. Son libros que quiero leer, pero simplemente coyunturalmente, y no para añadir más libros a mis ya bien pobladas estanterías, que poco espacio entre los discos de jazz y los libros me va quedando en la casa, ¿no? Entonces a veces pido algunos libros para leerlos porque estoy interesado en ellos, y para no tener que quedármelos yo en casa, pues quedan en la biblioteca. Y también hay algunos momentos en los cuales pues pido algún libro que me parece que es un poco caro para comprarlo yo, y teniendo en cuenta que existe un presupuesto y que la universidad por el momento, en el momento en el que estoy hablando, se lo puede permitir, pues entonces aprovecho eso, pero tampoco eh, aprovechándome demasiado. No puede ser tampoco pedir un libro que sea demasiado caro, que tenga un precio desorbitado. Y la verdad es que en todos estos años que llevo dando clase en la universidad he pedido muchísimos libros y nunca me han denegado la compra de un libro. Y bueno, tengo aquí unos cuantos que voy a mostrar brevemente, voy a comentar brevemente, que son los que aquí están. Y bueno, pues ya me dirán ustedes qué les parecen. Justificaré de alguna manera las razones por las cuales solicité cada libro, y bueno, pues que sepan que si pasan por la pequeña ciudad de Martin, pues ahí en la biblioteca de la universidad en la que yo trabajo están estos libros y muchos otros que, bueno, pues no sé si pueden acceder a ellos o no, porque necesitarían una eh, tarjeta de la universidad, pero bueno, quizá son libros que ustedes puedan conseguir a través de préstamo interbibliotecario o alguna cosa por el estilo, especialmente si viven en los Estados Unidos. El primero, de hecho, los voy a presentar tal y como están aquí, en orden de volumen, del más pequeño
al más grande en cuanto a formato. Y el primero es este librito, publicado por la Caja Books recientemente. De hecho es un libro que se publicó en el año 2022, abril de 2022, y es un libro titulado Leer Mata, de la editora, poeta y narradora Luna Miguel. Este es un libro interesante desde el punto de vista de que tiene unos ensayos bastante breves que tienen que ver con literatura desde diversos puntos de vista que generalmente están marcados por una visión femenina o por el feminismo. Pero es un libro punzante que tiene momentos de verdadero interés y que por supuesto habla acerca del acto, de la lectura, de la escritura, y se centra en escritores, escritoras interesantes, algunos canónicos, otros menos. Y en este libro, en cada uno de los diferentes ensayos breves, la autora se desdobla como en diferentes personalidades lectoras, y a partir de ahí escribe estos ensayos. Dice aquí: Leer Mata es un ensayo narrativo, erudito y subyugante, con el que Luna Miguel hunde el filo de su escritura bajo la piel, allí mismo donde se borran las fronteras entre la ficción y la memoria, la imaginación y la carne. Estos son ensayos breves que se pueden leer en poco tiempo, pero que realmente hacen al lector pensar acerca de la relación entre lectura, muerte, los libros, el amor, todo lo relacionado también con el sexo. Bueno, es un libro que he tenido la oportunidad de leer y me parece un libro interesante. No conozco otros libros de esta autora, pero este es el primero y que ha caído en mis manos, y creo que puede ser un libro interesante para añadir a la colección de la biblioteca, y por eso lo solicité hace ya pues unos meses. El siguiente es la narrativa completa de Juan José Arreola, un escritor mexicano menos conocido desde mi punto de vista de lo que debería. Se le ha comparado, por su importancia en las letras mexicanas del siglo XX, con el mismísimo Juan Rulfo, y de hecho un año antes de que Juan Rulfo publicase El llano en llamas, Juan José Arriola había publicado Confabulario, y ya anteriormente su libro Varia Invención había salido al mercado. Es decir, es un escritor que quizá a nivel popular, incluso en el medio universitario, es menos conocido que Juan Rulfo, pero que como narrador es original, es diferente, y tener toda la narrativa completa de Juan José Arreola en esta edición de bolsillo, edición publicada, por lo que aquí veo, en marzo de 2016, aunque esta es la segunda reimpresión de 2019, además con un excelente prólogo que pone al escritor en su contexto y a los textos que aquí se presentan en su contexto a cargo de Felipe Garrido, pues es realmente una maravilla poder tener esto en un solo volumen. Dice aquí en la contraportada que su desbordada imaginación llevó a Arreola a representar eficazmente el mundo de los sueños, este tema me interesa, a escribir alegorías universales y a llevar al papel el silencio y el bullicio de las calles de su pueblo. Parece que Jorge Luis Borges llegó en cierto momento a comparar con Kafka a Juan José Arreola, y desde luego algunos puntos de contacto desde luego que hay. Aquí está su narrativa completa, sus diferentes libros publicados y recogidos en un solo volumen: Varia Invención, Bestiario, Cantos del Mal Dolor, Prosodia, Confabulario, Palíndroma, Variaciones Sintácticas, La Feria y un texto
inédito. No se pueden resistir los editores de bolsillo a poner una guía de lectura al final, pero bueno, a mí me interesan los textos y desde luego no tanto las guías de lectura, pero sí, el prólogo es muy interesante porque, como digo, pone en su contexto la obra narrativa de Juan José Arreola. Desde luego muy recomendable, y estoy muy contento de que este libro esté ahora en la biblioteca de la universidad. Voy a tomarme un sorbo de café y seguimos adelante con Laura Fernández. Ustedes probablemente reconocerán a Laura Fernández por varias razones. Yo tuve la oportunidad y el placer de conversar con ella en el canal, en un vídeo que ustedes pueden encontrar fácilmente en el canal como parte del podcast El Envés de la Página. Y Laura Fernández es una escritora catalana que yo conocí a través de Ernesto Castro, de un vídeo de Ernesto Castro, y bueno, pues he leído desde entonces toda su obra. Es una escritora que nació exactamente el mismo año que yo, que tiene muchas de las referencias culturales que yo mismo tengo, y que me interesa mucho por el contenido de sus textos, pero también por la forma. Es una escritora muy original que recientemente publicó una novela que ha dado bastante que hablar en el medio literario español, que es La señora Potter no es exactamente Santa Claus, una novela extensa, una novela compleja y una novela desde luego muy original. Me alegra que ese tipo de literatura dé que hablar en ciertos momentos en el medio literario español. Recientemente este libro, que no he pedido para la biblioteca, se ha publicado, Damas, Caballeros y Planetas, que es realmente una colección de relatos publicados, escritos y publicados a lo largo de los años. Dice aquí alguien de una librería de A Coruña que leer a Laura Fernández es revivir la curiosidad, el asombro y la diversión que sentías de pequeña cuando leías aquel libro debajo de las sábanas con la luz de una linterna. Bueno, es una escritora muy influida por escritores como Gore Vidal, como Kurt Vonnegut, como Philip K. Dick, por ejemplo, y por supuesto por el gran John Fante. Entonces, bueno, con esas referencias, pues desde luego la obra de Laura Fernández a mí me parece muy interesante. En algún momento tuve la oportunidad de presentar su obra, presentar alguna de sus obras en alguna conferencia académica aquí en los Estados Unidos. Precisamente este libro que he pedido para la biblioteca, El Show de Grossman, es un libro sobre el que yo he hablado en alguna conferencia académica, y acaba de reeditarse este libro junto con un par de libros más de Laura Fernández. Uno de ellos es Gwendolyn Kramer, por ejemplo. La chica zombie es otro libro que se acaba de reeditar, y esta es una reedición de bolsillo que acaba de salir recientemente, y por tanto la añadí a la lista de peticiones para la biblioteca de la universidad. Esto acaba de salir en 2023, pero el libro originalmente data de 2013. Creo que fue la editorial Aristas Martínez la que primero publicó esta obra, pero estoy hablando de memoria. En todo caso, esta es una nueva edición, además con un texto, un paratexto de la propia Laura Fernández, que habla un poco durante 3 o 4 páginas de la reedición de esta obra, El Show de Grossman, de Laura Fernández, que también está en la biblioteca. Ustedes saben probablemente, si siguen el canal, que a mí me interesa también bastante la literatura gallega, y hace ya unos años tuve la oportunidad de conversar con Jonathan Dunn, que es un traductor de literatura gallega al inglés, y que dirige una editorial que se llama Small Stations Press, y que se dedica a editar en inglés pues textos importantes de la literatura gallega, algunos más clásicos que otros, algunos más contemporáneos que otros,
y el que traigo aquí es la traducción al inglés de una novela de Suso de Toro que se titula Polaroid. Polaroid es una novela que yo recuerdo haber leído cuando salió en su momento, pienso que en los años 90, y es una obra muy interesante que se centra de una manera muy directa, de una manera muy desnuda, en todo lo que ocurre en la vida real y cotidiana de los personajes de los que trata, razón por la cual la crítica comparó esta obra de Suso de Toro, no necesariamente todas sus obras, pero sí esta en particular, con el estilo del escritor estadounidense Raymond Carver, aunque después se supo que Raymond Carver, pues evidentemente no era un escritor tan directo, sino que su editor fue el que le animó o prácticamente le obligó a que simplificase mucho más su escritura. Pero simple es la escritura en principio de Suso de Toro, pero simple en el sentido más positivo que uno pueda conferir a esa palabra, a ese adjetivo. Y aquí se le presenta a Suso de Toro como uno de los más conocidos y más leídos autores de Galicia, que ha escrito obras de ficción, teatro y ensayo en gallego. La obra Polaroid, claro, yo la leí en los años 90, pero salió en 1986 y supuso en cierto modo, un antes y un después en la literatura gallega del momento, como recientemente le he oído decir al crítico y periodista Manuel Veiga, que en uno de sus libros más recientes, una historia de la literatura gallega para escépticos, me parece que es el título, pues habla de este libro como un antes y un después. Es un libro muy interesante, inspirado además en una cierta estética punk en algunos momentos de su contenido, y que, bueno, pues me alegra que esté disponible ahora en inglés. Yo obviamente esto lo leí en gallego y creo que está traducido al español, pero desde 2015, gracias a Jonathan Dunn, tenemos Polaroid de Suso de Toro también en inglés. Así que, bueno, pues he solicitado algunos libros de Small Stations Press y en particular este libro de Suso de Toro. Muy a menudo en mis clases de literatura utilizo relatos, cuentos breves, porque para los alumnos que todavía no están demasiado familiarizados o familiarizadas con la literatura española y con la lectura literaria en español, porque la mayor parte de estos alumnos estudian español como segunda lengua, son angloparlantes que estudian español, pues suelo utilizar pues por supuesto poesía, también teatro, pero más que novelas, que también, dependiendo del curso, suelo utilizar bastantes relatos en las clases panorámicas sobre la literatura española. Y una escritora de la que no se habla demasiado, pero que a mí me parece excelente en la escritura de relatos, es Felicidad Blanc. Felicidad Blanc, aquí la muestro. Y este libro, bueno, la muestro aquí, porque realmente aquí está la fotografía de Felicidad Blanc y Bergnes de las Casas, una escritora madrileña, que, como digo, no es demasiado reconocida dentro del canon de la literatura española del siglo XX, pero a mí me parece muy interesante, y además sus relatos son muy útiles para las clases de introducción a la literatura española aquí en los Estados Unidos. Lo que tenemos aquí en este volumen de la editorial Renacimiento, bueno, de la editorial Espuela de Plata de Sevilla, publicado en 2019, es, bueno, y además esto, por lo que parece, depende de la editorial Renacimiento, pero bueno, Espuela de Plata de Sevilla, 2019,
es este volumen que se titula La ventana sobre el jardín, cuentos reunidos. Esta es una edición de Sergio Fernández Martínez con prólogo de Javier Huerta, y es una edición excelente de los cuentos reunidos de Felicidad Blanc, una muy buena puerta de entrada a la literatura de esta narradora madrileña, que estuvo casada con Leopoldo Panero. Se casó en 1941 con él y tuvo con él 3 hijos, Juan Luis, Leopoldo María y José Moisés Michi. Pues sí, ella es la madre, pero por supuesto Felicidad Blanc no se limita a ser la esposa de Leopoldo Panero. Tiene una obra literaria de enorme interés, por lo menos desde mi punto de vista, y aquí pues se recogen varios de sus cuentos. El prólogo corre, como digo, a cargo de Jesús Huerta, de Javier Huerta, pero, y esto realmente es muy importante, hay, después del prólogo, una selección muy importante de relatos, y al terminar esa selección de relatos hay un estudio, los años, no sé si se puede ver ahí o no, los años de silencio, un estudio excelente a cargo de Sergio Fernández Martínez. Si ustedes quieren conocer la vida, la obra y la importancia literaria de Felicidad Blanc, hay que leer sus cuentos, evidentemente, pero ese texto que aparece al final de este libro, este estudio profundo sobre la obra de Felicidad Blanc, también es extremadamente interesante y extremadamente importante. Así que les recomiendo, si quieren entrar en la literatura de Felicidad Blanc, esta obra, esta edición, esta antología, La ventana sobre el jardín, publicada en el año 2019, Espuela de Plata. Los cuentos de Felicidad Blanc, dice aquí, están llenos de nostalgia y cargados de una angustia desgarradora, surgen de una zona de sombra y misterio que es la misma por la que transitó su propia vida. Algunos tratan temas como la identidad femenina, el erotismo o la realidad social de la posguerra española. Esto es importante, la realidad social de la posguerra española. Hay muchos cuentos que tienen un contenido social. Otros recogen con emotividad y delicadeza los recuerdos más preciados de la autora, como su amor por la literatura, la evocación melancólica de su pasado o su conmovedora relación con Luis Cernuda. Pues mantuvo una relación con Luis Cernuda. Este es un intento muy valioso de sacar de esta cierta oscuridad en la que se ha visto envuelta la obra de Felicidad Blanc, y bueno, pues este es un libro realmente muy valioso y de lectura desde mi punto de vista muy necesaria. Hay quien critica mucho los microrrelatos, como si fuese un tipo de literatura que no tuviese interés, que fuese fácil de escribir, pero bueno, esto es como el que puede criticar un haiku porque supuestamente es fácil de escribir, y bueno, creo que hay que tener cuidado con este tipo de evaluaciones rápidas. A mí los microrrelatos siempre me han interesado, no por supuesto para escribirlos yo, pero sí para utilizarlos en algunos casos en clases de literatura, en algunos casos también en clases de escritura creativa, aunque esas son las menos porque a mí no me interesa demasiado enseñar ese tipo de clases, pero conozco colegas que sí utilizan los microrrelatos en ese tipo de clases, pero también se pueden utilizar en clases de lengua española, porque es algo que en principio no es difícil de leer y que puede dar bastante juego para realizar diferentes actividades. Por tanto, Libros del Peixe publica este libro, este volumen que se llama Mundos Mínimos,
el microrrelato en la literatura española contemporánea. ¿Y qué es esto? Este es un libro cuya edición corre a cargo de Teresa Gómez Trueba, publicado, como digo, por Libros del Peche, que en el año 2007, Libros del Peche, que es una editorial de Gijón, y bueno, pues es un libro interesante porque lo que recoge no es solamente una colección de microrrelatos, que también, algunos de ellos más largos, otros de ellos más breves, pero microrrelatos escritos en español en diferentes momentos y por diferentes escritores. Entonces, tenemos primero aquí una interesante antología de microrrelatos escritos en español, pero también tenemos un estudio de lo que es el microrrelato. Esta edición, como digo, corre a cargo de Teresa Gómez Trueba e incluye diferentes textos, diferentes estudios, artículos, contribuciones de estudiosos que hablan acerca del microrrelato. Gente como Irene Andrés Suárez, Domingo Ródenas de Moya, Marta Altisent, Fernando Valls, José Jiménez Lozano, y después nos encontramos con microrrelatos de Julia Ochoa, Pedro Ugarte, Roberto Lumbreras, Juan Pedro Aparicio, José María Merino, Francisco Silvera, José Jiménez Lozano, Antonio Pereira, Luis Mateo Díez y Andrés Neumann. Con lo cual tenemos aquí una antología que nos da una idea de no solamente cómo son los microrrelatos, sino de ciertos acercamientos teóricos a los microrrelatos. Con lo cual, este libro, Mundos Mínimos, el microrrelato en la literatura española contemporánea, es un buen libro para entrar en este género o en esta práctica escrituraria de los microrrelatos, razón por la cual decidí también añadir recientemente este libro a la biblioteca. Una cosa que quizá ustedes sepan o de la que se hayan dado cuenta al seguir el canal, en todos estos años en los que llevo subiendo vídeos al canal, es que a mí me interesan ciertos escritores, ciertos músicos de jazz, por ejemplo, también, que son menos conocidos. Aquellos escritores más olvidados, más desconocidos, aquellos músicos de jazz que no han tenido el éxito que otros sí han tenido, que de alguna manera se los ha tragado la historia de la música, a mí siempre me interesan y trato de recuperarlos en el canal. Y en esto, en cuanto a autores poco conocidos, olvidados, incluso malditos en algunos casos, en este sentido, creo que tengo bastante en común con el escritor Juan Manuel de Prada. Pero creo que lo que tengo en común con el escritor Juan Manuel de Prada se circunscribe solamente a la literatura. Evidentemente, desde un punto de vista ideológico, la verdad es que en general estoy bastante alejado de sus posiciones y de sus premisas, pero claro, aquí no estamos hablando de ideología, no estamos hablando de literatura, no estamos hablando de política, sino que estamos hablando de literatura. Por tanto, libros como Desgarrados y excéntricos, de Juan Manuel de Prada, ya publicado hace muchos años, me parecen libros muy interesantes para descubrir ciertos autores, sobre todo autores bohemios, que tienen un cierto interés a pesar de que no son conocidos. Otros de ellos, por supuesto, pues tienen un menor interés, pero son autores curiosos que yo conocí gracias a ese libro de Juan Manuel de Prada. Ya digo que ese Desgarrados y excéntricos lo publicó hace muchos años ya, pero acaba de publicar este otro libro que se titula Raros como yo. Este es otro ejemplo de un libro que yo solicité para la biblioteca porque me parecía interesante, pero porque quería leerlo y realmente no necesitaba que este libro ocupase necesariamente espacio, en el poco espacio que me queda ya en mis estanterías. Pero es un libro muy valioso, la verdad,
porque en este libro Juan Manuel de Prada, que nació en la ciudad de Baracaldo en 1970, aunque pasó su infancia y su adolescencia en Zamora, pues nos ofrece breves semblanzas, algunas más breves que otras, todo hay que decirlo, breves semblanzas de algunos escritores raros, poco conocidos, de esos de los que no se suele hablar demasiado. Algunos ejemplos, pues León Blois, Silverio Lanza, Pedro Barrantes, Alejandro Saua, un escritor que a mí me interesa mucho, Concha Espina, Pedro Luis de Gálvez, Iván de Nogales. De algunos de estos ya habla más por extenso en Desgarrados y Excéntricos, pero son semblanzas breves. Juan Antonio de Zunzunegui, Felisberto Hernández, Concha Alós, etcétera, etcétera. Después tiene una sección entera en la que habla, que le dedica a Leonardo Castellani, con todos se peleó salvo con Dios, y la tercera parte nos introduce a ciertas, como él dice aquí, rosas de Cataluña, escritoras catalanas, la mayor parte de las cuales para mí son bastante desconocidas, excepto Elizabeth Mulder. Elizabeth Mulder es una escritora cuya poesía he leído en parte, porque algunos de sus poemas tienen que ver con el jazz, y he estado trabajando últimamente en un libro acerca de la relación entre la poesía española del siglo XX y el jazz, y Elizabeth Mulder, bueno, pues es una de esas escritoras que ocasionalmente incluyeron el jazz en sus textos. Dice en la contraportada de este libro, para Juan Manuel de Prada, maldito es el escritor que se rebela contra las convenciones ideológicas y estéticas imperantes en su época, y así puede llegar a afirmar que, cito, maldito no es hoy el autor que se complace en invocar a los demonios, sino el que se atreve a rezar a los santos. Maldito no es el activista del desenfreno, sino el apóstol de la templanza. Maldito no es el rapsoda chillón de la libertad, sino el juglar discreto de la tradición. Bueno, pues muchos de esos malditos están aquí incluidos, y están aquí incluidas en este nuevo libro de Juan Manuel de Prada. Reconozco que no he leído nada de Juan Manuel de Prada como narrador, como escritor de ficción, como novelista, pero sí he leído libros como este, Raros como yo, y Desgarrados y Excéntricos, en los que habla acerca de escritores, en los que habla acerca de literatura. Y ya saben, si siguen el canal, que a mí los libros que tienen que ver con literatura, que tienen que ver con escritores, que se pliegan sobre la propia literatura, me parecen muy interesantes. De hecho, estoy leyendo en estos momentos Story of a Novel, de Thomas Wolfe, que precisamente habla acerca de eso, y o sea, de la relación del escritor con los editores, y también de su relación con la escritura y con la creación literaria, y a mí esas cuestiones siempre me interesan mucho. Por tanto, recomiendo por eso este libro de Juan Manuel de Prada, que quizá les llevará a tratar de encontrar más información o los textos de algunos de los autores y autoras de quienes hablan aquí. Y finalmente, para ir terminando ya esta primera entrega, porque espero a lo largo de los meses hacer otras entregas presentando algunos otros libros que he ido solicitando para la biblioteca, para mejorar, para completar la colección en lengua española, a veces también en lengua gallega y a veces también en otras lenguas de la biblioteca de la universidad en la que trabajo. Pues para terminar esta primera entrega, les enseño un libro más y terminamos. El libro es esta famosa antología de los 9 novísimos poetas españoles de Castellet. Bueno, he estado leyendo bastante a los así llamados novísimos de los años 60-70, precisamente porque uno de los temas que aparecen y reaparecen, que son recurrentes en los textos de estos novísimos, pues uno de esos temas es la música, y en particular la música de jazz, con lo cual
he estado leyendo y releyendo a bastantes de estos novísimos, y esta es la antología que lanzó y que acuñó realmente este término de los novísimos, publicada en 1970 originalmente, y que en diciembre de 2010 se reeditó con este formato un poco así, bastante amplio, pero con muy buena encuadernación. Es una edición muy bonita, muy bien hecha, y que además pues incluye textos que por supuesto no aparecían en la edición original de los años 70. Hay una nota editorial del año 2010, está ahí por supuesto también el prólogo de Castellet, en el que habla acerca de qué son estos escritores o poetas novísimos, y después nos encontramos ya con la antología, con textos poéticos de Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Sarrión, por cierto que me interesa mucho desde el punto de vista del jazz, uno de sus volúmenes de memorias, que se titula Jazz y días de lluvia, José María Álvarez, Félix de Azúa, Pere Gimfarré, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Ana María Moix y Leopoldo María Panero. Curiosamente, Leopoldo María Panero, el hijo de Felicidad Blanca, así que de alguna manera cerramos este círculo, o bueno, tenemos una conexión con esta parte final de este vídeo. Es muy importante tener en cuenta que este crítico y editor catalán de Barcelona, ensayista y antólogo también, publicó a lo largo de su vida una serie de textos que son prácticamente canónicos en cuanto a lo que tiene que ver con las antologías. 9 novísimos poetas españoles, que es este libro que aquí presento y que añadí a la colección de la biblioteca, pero también notas sobre literatura española contemporánea. Ahí pasa alguien que no le llega, a quien no le llega con escuchar la música que le gusta él mismo dentro de su propio coche, sino que tiene que bombardear con esa música, sea buena o mala, a todos los que están por ahí tranquilamente por la calle, por las calles por las que él pase con su coche. Y digo él porque sí, era un hombre, y además llevaba un coche que no estaba nada mal para esa música tan ruidosa que aparece o que se escuchaba. Bueno, además de estos 9 novísimos poetas españoles, Castellet publicó notas sobre literatura española contemporánea, La hora del lector, 20 años de poesía española, Iniciación a la poesía de Salvador Espriu, Josep Pla o La razón narrativa, Literatura, ideología y política, Cultura y culturas, Los escenarios de la memoria y Seductores, ilustrados y visionarios. Es una figura como antólogo realmente importante, y muchos de los antologados tienen palabras de elogio para con Castellet. Dice Pere Gimfarré: pocos amigos hay tan fieles y seguros, pocos lectores tan atentos y cordiales. Dice también por aquí Vicente Molina Foix: veo a Castellet reflejado en el espejo del siglo XX como alguien que lo ha cruzado extrayendo su savia intelectual para inocularla a otros. Aún sigue haciéndolo en el siglo XXI. Larga vida al vampiro. Y bueno, pues aquí podemos tener una introducción a la obra poética de estos poetas conocidos como los novísimos. Y además, pues cada uno de estos autores, antes de que lleguemos en cada sección a las composiciones de cada uno de ellos, pues tenemos una autopoética que ellos mismos escribieron acerca de sí mismos, evidentemente, porque es una autopoética. Castellet y los 9 novísimos poetas españoles, una antología que desde luego puede dar mucho juego para clases sobre poesía española contemporánea o poesía española del siglo XX, cuando vuelve a pasar por ahí esa misma persona que parece que está dando vueltas alrededor del vecindario simplemente para
molestarme a mí. Espero que no sea esa la razón. Bueno, estos son los libros que les he presentado en este vídeo. Leer mata, de Luna Miguel, la narrativa completa de Juan José Arreola, el show de Grossman de Laura Fernández, Polaroid en su traducción inglesa de Jonathan Dunn, del gallego Suso de Toro, la antología La ventana sobre el jardín, los relatos de Felicidad Blanc, una antología de microrelatos titulada Mundos Mínimos, el microrelato en la literatura española contemporánea, este nuevo libro de ensayo literario de Juan Manuel de Prada, Raros como yo, y la excelente antología de los 9 novísimos poetas españoles de Castellet de 1970. Todos ellos están ya en la biblioteca de la universidad en la que trabajo. Y para terminar el vídeo simplemente les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo diciéndome qué les parecen estos libros, si hay alguno que les gusta en particular, si hay otros libros de estos autores que les parecen interesantes, y entraremos en conversación acerca de literatura, que es, como bien saben, una de mis pasiones. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. He grabado en directo en el porche delantero de mi casa este vídeo sin ningún tipo de cortes, y mío es el copyright de este vídeo, que he grabado a finales del mes de mayo del año 2024. Les animo a que dejen comentarios, les agradezco su interés por estos vídeos y también les agradezco sus comentarios, y me despido hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima.